un aspersor o un riego por aspersión. Entonces el riego, el agua es muy fundamental a la hora de establecer pasturas, ¿no? A ver quién ingresa. Un momentito. Profesor, es que me estoy quedando sin batería en mi laptop y no tengo el cargador. ¿Puedo entrar con mi correo personal, por favor? Ya. Ok, sí, no hay problema. No hay problema. Listo. Entonces seguimos. Muy bien. Básicamente, el incremento o aumento de la producción forrajera podemos realizarla por dos métodos, ¿no? Una, que cuando existen las pasturas naturales, nosotros podemos mejorarlas, ¿no? Por ejemplo, utilizando un trébol blanco, ¿no? Dentro se hace una resiembra, digamos, de estas pasturas como dactilis, trébol blanco, y con ello podríamos mejorar la producción forrajera, tanto en su rendimiento como en calidad, ¿no? Y esto, de una u otra manera, no lograríamos terminar de exterminar esta pastura natural, ya que toda pastura natural también cumple, digamos, poder decirlo así, dentro del ciclo ecológico, ¿no? Dentro de los nichos ecológicos cumple una función muy importante, ¿no? Por otro lado, la segunda alternativa ya es establecer nuevas áreas de pastos artificiales, ¿no? Muchas veces dentro de los potreros se ha generado ya toda una área de malezas, ¿no? Áreas ya que no pueden ser cultivadas. Entonces, de otra manera, con el manejo, limpiando potreros, ¿no? Podemos llegar a producir y a utilizar estas áreas, ¿no? Que nos van a generar mayor cantidad de forraje y por ende también esperamos que sea de calidad. Estos son los aspectos a considerar en la planificación para la siembra, ¿no? Es toda una planificación. Esto no es así nomás, ¿no? No es que yo voy y aro la tierra y agrego la semilla y se acabó. No, es toda una planificación, como ustedes han venido viendo, ¿no? Desde la preparación de tierras, desde la semilla, qué consideraciones, ¿no? Más adelante vamos a ver presupuestos incluso, ¿no? Entonces, tengan en cuenta estos aspectos a considerar en la planificación para la siembra. Elección del terreno, ¿no? Hay que elegir un terreno, un área y digamos el tamaño de esta. Disponibilidad de agua de riego, como les mencionaba. Diseño de la unidad de pastoreo. O sea, esto va a depender de acuerdo a la topografía, ¿no? Hay terrenos que son con mucha pendiente, otros ligeramente planos, ¿no? Entonces, de acuerdo a ello, tenemos que hacer nuestro diseño de pastoreo. Disponibilidad de semillas en el mercado también hay que tener en cuenta y que sean de calidad. La selección de la especie a sembrar, qué especie forrajera, qué especie de pastos vamos a instalar, ¿no? Tienen que ser, acuérdense, resistencia a condiciones climáticas, puede ser una gramínea, leguminosa o ambas, ¿no? Que es una mezcla forrajera. ¿Qué material genético es diploide, tetraploide, es híbrido, perenne, ¿no? ¿Qué tipo de forma de crecimiento tiene esta pastura? Puede ser rastreras, en matojos también puede crecer, ¿no? Y para qué realmente el sistema de producción se acondiciona bien. Puede ser para pastoreo directo, para corte o heno y ensilar. Conociendo eso, entonces nosotros elegimos la especie a instalar o a sembrar. Un aspecto clave a considerar en la planificación para la instalación de las pasturas es la calidad del suelo, ¿no? Ya lo hemos mencionado bastante, que esto parte desde una toma de muestra del suelo para generar un análisis en laboratorio, ¿no? Para ver la calidad del suelo. Entonces hay toda una etapa, ¿no? Ya viendo lo anterior, hay toda una gama de etapas frente a instalar una pastura. Y acuérdense, y observábamos ahí, por ejemplo, en el fondo de ciencias veterinarias, en Tartar, ¿no? Cómo se había preparado el suelo, ¿no? Una vez que ya tengo mi análisis de suelo, yo voy a pasar a preparar el suelo. Puedo utilizar arado, cruza, ¿no? Y mullir con la rastra.
incluso usar una niveladora si en caso lo amerite, ¿no? Entonces, todo esto se puede usar con tractor o yunta, de acuerdo a la disponibilidad y a la topografía también del terreno, ¿no? Entonces, ¿qué buscamos con esto? Decíamos, eliminar malezas, voltear el suelo, airear el suelo, ¿no? Prácticamente ascensión y penetración del agua, ¿no? Porque la porosidad va a incrementarse acá con esto. Mejorar la estructura del suelo, nutrientes más disponibles, formar un buen lecho a la semilla, ¿no? Entonces, todo esto se va a llamar cama de siembra a las finales, ¿no? Donde va a sostener a la semillita, ¿no? Y tiene que estar bien trabajado. Lo tradicional en la sierra peruana y en su mayoría de zonas todavía se utiliza la famosa yunta, ¿no? Que son dos toros básicamente unidos por un yugo, que es la madera que se le pone, pues, por no decirlo así, en la parte de la cabeza o en el testuz. Técnicamente se conoce esa parte como testuz, ¿no? Y para que puedan generar una tracción, ¿no? Casi homogénea hacia el arado, ¿no? A través del timón, ¿no? Y básicamente poder labrar la tierra, ¿no? Entonces esa es una yunta, por eso muchas veces ustedes habrán escuchado a personas que dicen, eres mi yunta, ¿no? Porque son prácticamente, digamos, generan un trabajo para obtener un resultado, ¿no? Sí, esto es muy usado hoy en día todavía, a pesar de que se ha incrementado el uso de tractor agrícola, pero la gran desventaja en la sierra, digamos, de nuestro Perú, más todavía aún en la sierra centro y en la sierra sur, es la topografía, ¿no? Es una topografía muy accidentada, con mucho nivel, donde la maquinaria no podría ingresar. Y esas áreas hay que aprovecharlas con el uso de yuntas, ¿no? De yuntas. Luego, con esto destruimos las malezas, ¿no? ¿Por qué? Porque de una u otra manera, acuérdense, las plantas invasoras, ¿no? Nos generan algunas pérdidas, ¿no? Incluso hasta podrían llegar, si son demasiadas, podrían invadir todo el campo y nos terminan prácticamente deteriorando la pastura, ¿no? Bajan el valor nutritivo, la composición química de nuestras pasturas, ¿no? Entonces, tenemos que eliminar la vegetación anterior que quedó, ¿no? Por ejemplo, si usted se encuentra con todo un área cubierta por quicuyo o por grama, como lo conocen, entonces tenemos que eliminar eso, ¿no? Entonces es una operación muy necesaria antes de la siembra. Entonces se consigue con el arado, la cruza, destruir, eliminar malezas. Luego podríamos nivelar el terreno si todavía lo amerita, dependiendo del cultivo. Decíamos que la nivelación de terreno sí o sí tenemos que hacerla para alfalfa, por ejemplo, ¿no? Para alfalfa sí o sí hay que nivelar el terreno porque la semilla es muy pequeñita y es muy exigente, digamos, en homogeneidad de riego, ¿no? Y si el terreno no está nivelado, va a haber partes donde el agua o la humedad se permanezca mayormente que en otras, ¿no? Entonces, esto lo pueden hacer manual si es un área pequeña o mecánica, ¿no? A través de una niveladora arrastrada por un tractor, ¿no? Entonces, distribuye uniformemente las semillas, genera también un tapado uniforme de las semillas, hay una germinación uniforme y la distribución del agua de riego mejora bastante, ¿no? Luego tenemos una fertilización de establecimiento. ¿Qué quiere decir una fertilización inicial? ¿No? Se supone que yo saqué mi muestra de suelo, envié al laboratorio, el laboratorio me dio, ¿no? Unos resultados diciéndome si el suelo, digamos, está en los niveles de nitrógeno, fósforo y potasio en un nivel bajo, medio o alto, ¿no? Incluso me genera recomendaciones el laboratorio, ¿no? Incluso me genera el valor de pH del suelo, el cual me dirá, recomiendo agregar cal, corregir con cal, tantas toneladas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que generar una fertilización inicial, ¿no? Si el laboratorio le recomienda que el pH está
por debajo de lo, digamos, recomendado para ese cultivo, por ejemplo, un pH ácido que puede ser en 3.5, 4, y le recomienda corregirlo, es lo primero que tienen que hacer ustedes, antes de todo. Entonces, agregan la cal, ¿no? Digamos que el laboratorio le ha hecho 1 tonelada de cal por hectárea, y una de las prácticas, esto es hacerlo mínimo, siquiera un mes antes de la siembra, ¿no? Un mes antes de la siembra programada. Podemos voltearlo y mezclarlo con el suelo, que es lo más adecuado. Puede ser así como en la imagen, usando un arado de madera con la yunta o también con maquinaria, ¿no? Pero acuérdense que la cal, digamos, su reacción no es inmediata, demora mucho tiempo. Entonces hay que ir agregándole a pocos y con anticipación, ¿no? No hay que agregar cal al momento de la siembra, porque quemamos la semilla, ¿no? La cal es muy fuerte. La cal es muy fuerte y quemaría la semilla. Entonces, mínimo podría hacerse un mes antes, ¿no? Si son 2, 3 meses, es mucho mejor, ¿no? O si es de un año para otro, también, ¿no? Dependiendo de la cantidad. Pero nunca la cal hay que agregarla junto con la semilla. Le echaríamos a perder todo, se quema la semillita. Hay que esperar una época de siembra, ¿no? Hay que esperar una época de siembra. Pero antes de eso, ya luego vamos a tener en una práctica y hablar específicamente de fertilización nosotros. Ustedes van a conocer, les di un trabajito respecto a que vayan generando un muestrario de sus fertilizantes. La imagen ahí les muestra el guano de las islas, ¿no? Es un guano natural, orgánico, ¿no? Que viene de aves guaneras de toda la costa litoral peruano. Y ya vamos a tener una práctica la próxima semana de todo lo que es fertilización, ¿no? También algunos ejercicios por ahí para que se puedan realizar algunos cálculos. Luego la época de siembra. Se siembra en cualquier época mientras tengamos riego, mientras tengamos agua, sí, ¿no? Podríamos sembrar en cualquier época, pero muchas veces no tenemos, ¿no? El acceso a agua. Y es por eso que las pasturas, para su buen establecimiento, para que no sufran un estrés hídrico, se recomienda al inicio de la temporada de lluvias, ¿no? Al inicio de la temporada de lluvias, ¿no? Las pasturas, digamos, de una otra manera, les va bien cuando las lluvias, básicamente, a su inicio de crecimiento, son regadas estas por lluvias, miren, ¿no? Entonces, esperemos el inicio de temporada de lluvias. ¿Cuándo se da mayormente en Cajamarca? Desde octubre, noviembre, ¿no? Se empieza a acentuar las lluvias. Ya donde se genera mayor cantidad de precipitación, mayor volumen, básicamente pues febrero, marzo, abril, ¿no? Son las fuertes lluvias ya torrenciales. Pero desde el inicio de la temporada de lluvias, septiembre, octubre, noviembre, nosotros podremos tranquilamente ya establecer nuestras pasturas. Pero si tiene agua, cualquier momento del año, si no le falta el agua, no hay problema. Lo puede hacer por riego por aspersión o por riego por inundación. ¿Cómo sembramos? Mecánica y manualmente, ¿no? Básicamente, cuando usamos sembradoras mecánicas y existen, pero más es para cultivos, no tanto para forrajes. Mayormente la siembra en forrajes se utiliza el método de siembra manual, como lo ven ahí el señor, agregando al campo la semilla, ¿no? Y esta puede ser al voleo, como lo está haciendo el señor, al voleo, ¿no? De una manera homogénea, o en surcos también. Puede ser también en surcos, ¿no? No hay problema. Y acuérdense que algunas pasturas tropicales se siembran en surcos, ¿no? Por ejemplo, el pasto elefante, ¿no? Penicetum purpureum también, ¿no? Algunas braquiarias también se pueden sembrar o se recomiendan que sean la siembra en surcos, ¿no es cierto? La profundidad de siembra. En promedio, jóvenes, en promedio, básicamente, dependiendo el tipo de semilla, porque acuérdense, por ejemplo, una vicia o una avena frente a un trébol blanco, por ejemplo, es muy distante el tamaño de la semilla, ¿no? Pero
en promedio para la práctica, nosotros decimos que la profundidad de siembra debe ser aproximadamente no mayor de 2.5 centímetros, dependiendo del tamaño de la semilla. Semillas más pequeñas, menos profundo. Semillas un poco más grandes, un poquito más profundo. Pero aproximadamente con 2.5 centímetros queda bien para las pasturas. ¿Ok? ¿Qué pasa? Si a un trébol blanco, a una alfalfa, a su semillita, usted lo profundiza mucho en la siembra, nunca va a crecer, ¿no? Nunca va a crecer. Entonces, eso tiene mucho que ver también en el resultado que queremos obtener, ¿no? Y hay que tener en cuenta la profundidad de siembra. Miren, cuando básicamente, ¿cómo podría ser el efecto de la profundidad de siembra, ¿no? Sobre el porcentaje de plántulas? Y ahí tienen, miren, en leguminosas, en gramíneas, este cuadro, por decirlo así, ¿no? Donde se observa básicamente a 1.25 centímetros, en ese caso sería el centímetro, si lo de abajo es el porcentaje de logro por cada especie. Entonces, la profundidad de siembra tenemos en leguminosas 1.25 centímetros, 2.50, 3.75 hasta 5. Y por eso les decía, ¿no? 2.50 es el promedio, ¿no? Mayormente, incluso un poquito menos en leguminosas tendríamos mejores resultados. Mientras que en gramíneas podríamos decir, si tenemos en cuenta un ryegrass, ¿no? Que podría estar tranquilamente en 2.50. Si usted ya va más profundo, a 5 centímetros, estamos perdiendo muchas plantas y eso a las finales nos va a generar mucho suelo desnudo, ¿no? Y vamos a tener que volver a resembrar. Entonces, 2.5 centímetros en promedio de profundidad de siembra se acepta. Eso nuevamente como recordatorio, ¿se acuerdan lo que les acababa de mencionar, ¿no? Por ejemplo, hay en pasturas o en forrajeras la implantación en forma vegetativa, ¿no? Como lo que les mencionaba, algunas pasturas tropicales, ¿no? Entonces, estas gramíneas es muy difícil de obtener semillas, por lo tanto, se genera una reproducción asexual o vegetativa y se usa pues los tallos, ¿no? Con sus debidos estolones o rizomas y básicamente hay que buscar el corte del tallo, pero que tenga pues de 3 o más nudos, ¿no? Porque cada nudo empieza a generar un brote, ¿no? Entonces, esto sí o sí se siembra en surco, por ejemplo, ¿no? No habría manera de generar de otra forma esto, ¿no? Ya lo vimos en algunas prácticas jóvenes, ¿no? Lo han visto ustedes en Tartar, algunos implementos y equipos para preparar el suelo, ¿no? Tenemos un arado de 4 discos, ¿no? Acá esto se usa para arar y cruzar el terreno, ¿no? Hoy en día son muy comunes, ¿no? Ahí ustedes pueden ver una de las marcas muy famosas a nivel del mundo, que son los famosos John Deere, ¿no? Entonces, decíamos que este está proveído de una rueda de guía al final, ¿no? Para que el surco, pues, digamos, sea alineado, ¿no? Todos los surcos, ¿no? Incluso estos arados ya trabajan a doble sentido, por decirlo así, ¿no? Tanto izquierda como derecha, ¿no? Son hidráulicos ya, ¿sí? La famosa rastra, miren, ¿no? La famosa rastra para desterronar, mullir el suelo, dejarlo un poco más suave, ¿no? Para que ya no queden esos terrones grandes. Y esta es una famosa rastra pesada, como lo llamamos en campo, una rastra hidráulica, ¿no? Con 2 líneas, ¿no? En este caso son discos dentados, tanto en la parte delantera como en la parte trasera, ¿no? Pero pueden ser incluso al inicio, pueden ser discos, digamos, como lo vemos en la imagen pequeñita, pueden ser los dentados y en la parte última pueden ser los discos sin dentar, ¿no? Lisos, como lo podríamos llamar. Entonces, esta es la famosa rastra hidráulica. En Cajamarca hay muchas de estas, hay la misma agencia agraria de Cajamarca, el mismo Ministerio de Agricultura tiene, alquila,
¿no? Pero estos ya son para áreas grandes, ¿no? Donde el tractor, digamos, no tiene dificultad de poder maniobrar con estas rastras. Si no, tranquilamente ustedes podrían usar las rastras pequeñas que vimos en prácticas en un inicio en Tartar, que aplican muy bien. La función es tal cual, sino que con esta más área de trabajo y te ahorras tiempo y dinero también a la larga, ¿no? Entonces no se olviden que estas famosas rastras se utilizan para desterronar, mullir el terreno, hacerlo más suave, ¿no? La niveladora, ¿no? Algo muy práctico, muy sencillo. Ahí lo pueden ver. Realmente esto es una niveladora, incluso lo venden de fábrica también, pero muchas veces son hechizas, ¿no? Ya que no es una estructura tan difícil de hacer, ¿no? Entonces, es de mucha ayuda, ¿no? Es de mucha ayuda para nivelar cualquier tipo de terreno. Las sembradoras de semillas. Miren ahí, tenemos las famosas sembradoras manuales, ¿no? Si bien es cierto, algunas aplican bien a la práctica, como es, por ejemplo, la tipo mochila de fumigar, que es la naranjita que lo ven ahí con negro, ¿no? Negro con... Y básicamente esta trabaja a presión de aire, ¿no? Trabaja a presión de aire y sí tiene buenos resultados. Nosotros hemos trabajado con ello en campo hace muchos años en proyectos de pastos y sí nos deja muy buenos resultados, miren ustedes. La otra, que tiene un círculo y tiene puntas en forma de estrella, eso sí se usa ya para surco, para líneas, ¿no? Son sembradoras manuales, pero digamos son para, al menos en este caso el surco o línea es para áreas pequeñas, ¿no? Si no, imagínense cuando terminaríamos hectáreas y hectáreas, ¿no? Si quisiéramos sembrar en surco. Con la otra manual de bomba, como les digo, como tipo mochila de bomba, sí, sí funciona muy bien. Se avanza bastante bien, es más homogéneo. Si en caso alguien no tiene práctica, digamos, con la mano al momento de botar la semilla, estas sembradoras manuales son muy buenas, ¿no? ¿Y existen sembradoras mecánicas? Desde luego que sí. Si bien es cierto, más existen para granos, ¿no? En este caso como para el maíz, por ejemplo, ¿no? Para la soya, pero se pueden reajustar para poder sembrar de repente avena con vicia, por ejemplo, cebada, ¿no? Incluso regras trébol, ¿no? Entonces sí se podría utilizar, son maquinarias grandes, pesadas, ¿no? Que sí o sí tiene que jalar un tractor grande, eh, tiene que ser básicamente en lugares sin pendiente, lugares planos para generar una homogeneidad, porque si no, no se podría, ¿no? Entonces, mayormente es para costa, para siembras de alfalfa, sí se puede hacer tranquilamente. Un poco acá con nuestra topografía en Cajamarca, un poco difícil que se adapten, no casi se usan, ¿no? Salvo en zonas como valles interandinos donde la pendiente es casi nula, ahí sí, pero si no, no se podrían aplicar, ¿no? Pero sí son, si usted lo puede aplicar, entra a manejar un fondo donde la pendiente es casi nula, o sea, excelente, ¿no? En buena hora. Avanzaría bastante y la siembra e incluso la profundidad de la semilla es la más adecuada, ¿no? Muy bien, jóvenes. Si tienen alguna pregunta, alguna duda hasta ahí, me lo hacen saber, por favor, me comentan. Entonces, una vez que se ha instalado ya la pastura, ¿no? Con todo lo anterior que hemos visto, primeramente vamos a generar un primer corte o pastoreo de limpieza. Y esto es más común en las alfalfas, acuérdense cuando les decía, ¿no? Porque una vez que termina de instalarse una pastura, tendrán que pasar de 90 a 120 días para realizar un corte. Pero si yo veo que digamos, hay demasiada, por ejemplo, invasión de malezas, tengo que generar un corte de limpieza antes de repente lo haría solamente a las 8 semanas de haber instalado mi pastura. ¿Sí? Entonces, esto es solo en caso de invasión de malezas, solo en caso de invasión de malezas. Mayormente acá en Cajamarca se aplica más para la alfalfa, ¿no? Y es raro ya aplicar en regras, trébol, es raro. ¿Se genera resiembra? Sí, porque no casi siempre va a quedar tan homogénea la siembra, ¿no? En la práctica, por muchos factores,
Hay zonas pequeñas, desde luego, zonas pequeñas donde queda el suelo desnudo, o sea, no crece, no germinó la semilla, o si germinó fue muy, muy escaso. Entonces se genera un suelo desnudo, como pueden ver en la imagen, y básicamente la resiembra hay que hacerlo pues a los 30 días, ¿no? Después de haber instalado la pastura, ¿no? Para que generemos pues una pastura más homogénea, ¿no? Entonces ustedes, una vez que instalaron, a los 30 días se dan su vueltita y ven si ameritan algunos lugares resembrar, ¿no? Y esto se resiembra pues puntualmente, nada más con un rastrillito, manualmente con la semilla ahí uno le pone y nada más, ¿no? Con el mismo rastrillo lo tapa, ¿no? Porque son lugares pequeños donde muchas veces no crece la semilla y bueno, hay que resembrarlo. Una vez que hemos establecido ya e incluso hemos generado de repente nuestro primer corte a los 90, 120 días, que es el corte inicial, el primer corte, porque de ahí acuérdense los cortes ya se ajustan, ¿no? A 40, 45 días como máximo. Entonces, nosotros tenemos que fertilizar y esa fertilización ya es de mantenimiento ya. Más allá de la fertilización inicial que se dio al momento de siembra, nosotros seguimos manejando la pastura con una fertilización de mantenimiento, ¿no? Se hace para mantener la producción de la pastura tanto en cantidad como en calidad, ¿no? Y esto podemos hacerlo cada corte de manera fraccionada durante el año, puede ser, no hay problema, ¿no? No hay problema, pero lo fraccionamos, ¿no? Y puede ser incluso al inicio de lluvias y al segundo al finalizar las lluvias, ¿no? Que siempre esto se aplica, ¿no? Muchas veces el abonamiento o fertilización de mantenimiento se acostumbra generarlo 2 veces por año, ¿no? La fertilización de mantenimiento. Inicio de lluvias, por ejemplo, septiembre, octubre, y, inicio de lluvias, claro, inicio de lluvias, septiembre, octubre, y el segundo antes de finalizar ya las lluvias, que podría ser abril, mayo, ¿no? Los riegos tienen que estar permanentes, ¿no? Los riegos tienen que estar permanentes de 7 a cada 10 días, a lo mucho. Deben estar bien dirigidos, controlados. Puede ser riego por inundación o por aspersión, ¿no? Lo último es más recomendable, el riego por aspersión. Pero tiene que estar bien controlado el riego por aspersión también, ¿no? Igual manera el riego por inundación. Yo he visto lastimosamente que dejan el agua todo un día, toda una noche en la parcela, ¿no? Y eso le hace daño al suelo, ¿no? Y a la misma pastura. Entonces, las pasturas, sus raíces, como ustedes han visto de las pasturas, son superficiales en comparación de otras especies vegetales, ¿no? Entonces, ellas básicamente no necesitan que se inunde los terrenos, ¿no? Y eso nos demuestra, porque cuando ya, digamos, hay un exceso de agua, por ejemplo, en una zona, la planta se amarilla, ¿no? Empieza a asfixiarse por una saturación hídrica. Entonces, el riego debe ir cada 7 días, 10 días como máximo, es bien controlado, ¿no? No necesita estar el agua un día, 2 días y pensar que nuestra pastura eso le hace bien. No, no, jóvenes, ¿ya? Eso hay que ir corrigiendo. Lo que están haciendo ahí cuando ustedes ponen el agua, por ejemplo, un día, toda una noche, básicamente están lixiviando nutrientes, están lavando nutrientes del suelo y eso sí es un problema grave a las finales. Se utiliza hoy en día el riego por aspersión, riegos, digamos, si bien es cierto, prediales, ¿no? Prediales con microreservorios, ¿no? Y este es un esquema, miren, donde ustedes podrían generar. Si tienen más allá una quebrada, una quebradilla o un río, lo que tendrían que hacer es un canal de aducción, ¿no? O sea, de transporte, o pasa un canal de distribución principal. Ustedes tendrían que poner un desarenador, ¿no? Un desarenador para que se quede todo el sedimento, o sedimentador también se llama, ¿no? Y luego tienen un canal de ingreso a su microreservorio. Tienen un aliviadero o rebose, como lo llaman, ¿no? Tubo de rebose o tubo de escape. El aliviadero, en caso este microreservorio se llene, ¿no? Y no pueda causar inundación, pueda salir
el agua en exceso, ¿no? Tubería de salida con sus cajas de válvula, y cada caja de válvula es un hidrante, ¿no? Este es con línea fija de tubería principal, ¿no? Dependiendo del área que vamos a irrigar. Y dentro de cada hidrante, o después, perdón, de este hidrante, de cada salida de hidrante, tenemos la línea móvil de riego, ¿no? O sea, cada hidrante podría salir una línea móvil de riego que podría tener 2, 3, 5 aspersores, dependiendo la presión del agua, ¿no? En el riego por aspersión y en cualquier sistema de riego prácticamente tecnificado, hay que tener muy en cuenta la presión del agua, ¿no? Si las presiones son adecuadas de acuerdo a todo el sistema de tubería o manguera y de aspersores, vamos a tener un riego eficiente, si no vamos a tener fallas. Entonces las presiones juegan un papel muy importante, ¿no? Pues puede darse en PSI o en bares la presión, ¿no? Mayormente se mide en bares, los aspersores vienen en la medida de bares, ¿no? Y también en PSI. Entonces, conociendo usted ese dato, tranquilamente puede generar, digamos, una medida de su presión, y para ver con cuántos aspersores puede trabajar, de repente 2, 3 o 5 en cada línea móvil de riego. Entonces, esas líneas móviles de riego, su mismo nombre, lo puedo llevar a donde yo guste, a donde yo quiera regar. Pero siempre debe haber una línea fija, ¿no? Con sus respectivos hidrantes, dentro de ellos prácticamente sus cajas de válvulas, ¿no? Y es muy sencillo. Acá, por ejemplo, se utiliza, como ustedes ven, el reservorio estaría en la zona alta, ¿no? Y se utiliza ya la gravedad, ¿no? O sea, la presión misma de la gravedad me va a hacer que yo tenga un riego, ¿no? En la parte baja. Y eso se utiliza bastante hoy en día acá en Cajamarca, ¿no? Por la misma topografía le sacamos ventaja a la topografía, ¿no? Y utilizamos la gravedad, ¿no? Si no fuese esto posible, ahí sí tendríamos que poner una bomba, ¿no? Generar una bomba para que nos dé la presión adecuada hacia la línea fija y por ende a la línea móvil de riego. Pero eso ya es costos también, eso es incrementar costos. Muy bien, muy bien, jóvenes. Y con esto, hoy en día se está utilizando bastante la famosa geomembrana, ¿no? Antes se utilizaba la arcilla, ¿no? Compactada, ¿no? Y esto es muy bueno, da muy buenos resultados. Si a usted no tenía en eso entonces de repente para invertir en cemento, que era lo tradicional, antes se usaba bastante el cemento, la piedra, ladrillo con cemento, ¿no? Incluso hacían reservorios con fierro y cemento y salían muy costosos, ¿no? Hoy en día, y tenían que usar la arcilla compactada, que era lo más fácil. Había zonas donde se podía sacar arcilla y se compactaba y quedaba muy bien. La arcilla, una de sus ventajas de la arcilla, pues que es impermeable, ¿no? Entonces, hoy en día ya ha avanzado bastante este rubro de riego y nos trae pues diferentes calidades de geomembrana, ¿no? Es muy fácil, dura muchos años, 20, 30 años en promedio, dependiendo de la calidad, y hoy se usan las geomembranas, ¿no? Para generar microreservorios, grandes reservorios también. Y lastimosamente el gobierno regional tenía un proyecto muy ambicioso, miren, de generar estos microreservorios, pero es lamentable que se haya truncado por gestiones, no sé qué ha pasado, deficiencia creo de la persona al ejecutar estos proyectos, y tienen mucha geomembrana, he visto en agricultura que está amontonada en tremendos rollos y no se le da a los productores, ¿no? A quien necesita. Lamentable esto, de verdad, justo Contraloría está viendo este tema también, y en campo se necesita pues este material, ¿no? Por muy pequeño que sea su microreservorio, un apoyo con geomembrana, porque es caro, o sea, de otra manera sí es caro, o sea, es una inversión inicial, creo yo, y otro que no le podrían vender pues por retazo, ¿no? Se les venden por rollos grandes, entonces 1000 veces es que las municipalidades, los gobiernos regionales apoyen al menos con el material de la geomembrana, que es lo difícil a veces de conseguir, y ya, pero no sucede muchas veces así. He visto a gente que tiene que ir a
a los grandes recicladores, ¿no? Y comprar estas geomembranas de segunda, que le van a funcionar todavía, desde luego, ¿no? Hay todo un equipo para sellar geomembrana, ¿no? Para unir los parches de una u otra manera, también se puede solucionar, ¿no? Tiene un costo, ¿no? Pero sí, hay unas máquinas que sellan y listo, ¿no? Para poder pegar cada parche de geomembrana. Dura, jóvenes, es una inversión, se ha visto según la calidad, puede durar hasta 30, 50 años normalmente, ¿no? Y sale a cuenta, ¿no? Sale a cuenta. Muy bien, ¿alguna pregunta, alguna duda, por favor? Me comentan, me lo hacen saber. Con esto, jóvenes, estaríamos culminando nuestra clase de hoy, ¿sí? Realmente el establecimiento de pasturas es un tema que ya en su inicio incluso algunas cosas hemos hablado en la práctica con ustedes. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, me lo hacen saber, por favor. Muy bien. De no ser así, yo les voy a pedir, por favor, al grupo del B1, no sé si estén presentes, alguien está presente, se queda un momentito porque les voy a explicar en qué consiste el forraje verde hidropónico a ellos, ¿no? En cuestiones de algunos minutos para darles también su trabajo que tienen que realizar. Entonces, son 3, 4 alumnos nomás, creo, del B1 para poder quedarme con ellos, con los que estén. Y nada, yo por esa parte he terminado con el resto. Yo les agradezco, jóvenes. Igual las clases lo voy a ir subiendo en el CIA y le voy a pasar a su delegada, ¿ya? Muchas gracias. Cuídense, por favor, que sigan teniendo buen día. Y me quedo con los 2 o 3 alumnos, 3 o 4 alumnos que son del B1. Hasta luego, profesor. Listo.